Continuamos con la clase de reproductor. En esta cuarta clase vamos a seguir hablando sobre el sistema reproductor femenino, pero ahora vamos a hablar sobre la regulación hormonal del ciclo menstrual. Bueno, esto recuerden que al igual que en masculino lo estuvimos hablando un poquito en las clases de endocrino, ¿sí? Pero vamos a recordar de vuelta que es bastante parecido. Es el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, en este caso eje hipotálamo-hipófiso-ovárico. Recordemos que el hipotálamo es el encargado de producir la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, la cual estimula en la hipófisis anterior la liberación de gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? LH y FSH. Como estas hormonas fueron descubiertas en hembras, ¿sí? Se le puso los nombres de FSH y LH. ¿Qué significa FSH? Folículo estimulante, y LH, hormona luteinizante. Sus nombres dicen mucho sobre su función, tengan en cuenta eso. Miren, la FSH estimula la maduración del folículo ovárico, como vimos en el video anterior, de todo ese proceso de foliculogénesis donde las células se iban estratificando y el ovocito iba madurando y sufriendo divisiones meióticas. Eso es un estímulo producido gracias a la FSH. Por eso se le denomina folículo estimulante, ¿sí? La FSH en esas células del folículo, que se denominan células de la teca y células de la granulosa, en diferentes estratos se encuentran. Hay una que se llama de la teca interna, de la teca externa y de la granulosa. Son capaces de producir estrógeno y progesterona en distintas cantidades en distintos momentos del ciclo por estímulo directo de la FSH, ¿sí? La LH estimula al folículo y provoca la liberación del ovocito secundario. Recuerden en el momento de la menstruación, de la ovulación, que yo les dije que se liberaba el ovocito de ese folículo. Bueno, esa liberación se produce por un estímulo hormonal producto de un pico de LH. Las células del folículo, luego de esta ovulación, forman el cuerpo lúteo, ¿sí? Como ya les expliqué, encargado de la síntesis de gran cantidad de progesterona y también de estrógeno. Todo esto en el ovario. Entonces, las hormonas finales estimuladas por las gonadotrofinas son la progesterona y los estrógenos en la mujer. Bueno, hablemos ahora un poquito de la regulación del ciclo menstrual. Esto es muy importante conocerlo, sobre todo de las mujeres, que es muy interesante que lo sepan. Vamos a hablar el paso a paso, solo les quiero comentar de qué se trata cada cuadrito. Estas son las gonadotrofinas hipofisiarias, ¿sí? La LH y la FSH. Todo esto está representado por un ciclo, como pueden ver acá, desde el día 0 hasta el día 28 aproximadamente, que es lo que dura un ciclo menstrual en la mayoría de las mujeres. Como les decía, estas son las gonadotrofinas, LH y FSH, ¿sí? Estas son las hormonas ováricas, estrógeno y progesterona. Este es el proceso de ovulación, de ovogénesis, ¿sí? El ciclo ovárico. Y este es el endometrio, todo el proceso que sufre en este ciclo menstrual. Entonces veamos paso a paso cómo esto se va modificando. Veamos que del día 0 al día 10 aproximadamente los niveles de las gonadotrofinas son bastante basales, ¿sí? Se mantienen en niveles constantes, no están ni muy bajos ni muy altos, se mantienen en ese nivel. Esto es estimulado, su liberación, por un feedback negativo gracias a la cantidad de estrógeno. Fíjense que la cantidad de progesterona es mínima al inicio del ciclo. La cantidad de estrógeno mantiene un tono basal y va aumentando muy de a poquito a medida que pasan los días. En estos primeros días, estos niveles medianamente bajos de estrógeno producen feedback negativo. Esto es muy importante que lo sepan, porque ahora se produce un cambio, como vamos a ver. Recuerda las primeras fases del folículo, donde teníamos los folículos primordiales, ¿sí? Que iban madurando, se iban formando el antro y las células tecales se iban estratificando. El endometrio en estos días se encuentra en menstruación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niveles hormonales fueron tan bajos al final del ciclo que el endometrio, al no recibir un embarazo, se cayó. Y esa caída del endometrio es la menstruación, es el sangrado menstrual. Entonces aquí se produjo toda la caída, ¿sí? Y una vez que la caída termina, aproximadamente en el cuarto o quinto día del ciclo, por estímulo creciente. Ven que acá el estrógeno empieza a crecer y se correlaciona con el crecimiento del endometrio.
¿sí? Del día 10 al día 20 aproximadamente podemos ver que los niveles de estrógeno van aumentando mucho más de lo que venían, ¿sí? Recuerden que este estrógeno proviene de las células foliculares. Estas células foliculares ya se encuentran mucho más maduras, mucho más multiplicadas, mucho más estratificadas y son capaces de producir mucho más estrógeno que al principio, ¿sí? Siempre por estímulo de las gonadotrofinas, recuerden eso. Entonces, este estrógeno que empieza a aumentar, a mí me hace crecer un poco más, a mí no, a las mujeres, le hace crecer un poco más el endometrio. Esta primer fase de gran desarrollo se denomina fase proliferativa, ¿sí? Que es posterior a la fase menstrual. Como pueden ver acá, este crecimiento en la curva de estrógeno se vuelve mucho más pronunciada, ¿sí? Y como pueden ver, miren, las gonadotrofinas se encontraban en un estado basal y en este pico de estrógeno las gonadotrofinas también hacen un pico. Gracias a esto llega un punto de corte en que el nivel de estrógeno se vuelve tan alto que se produce un cambio en el feedback. Y a partir de ahora, a partir de ese momento, el feedback se vuelve positivo, ¿sí? Vean que es un juego y es el único lugar donde pasa este juego de feedback negativo positivo. Hasta este momento, que el estrógeno se encontraba medianamente en concentraciones bajas, el feedback era negativo. Por ende, los niveles de LH y FSH se encuentran en un estado basal. Como el estrógeno empieza a aumentar por la maduración de células foliculares y llega a un gran nivel, ese gran nivel, en vez de producirme un gran feedback negativo, me produce un feedback positivo. ¿Para qué necesito ese feedback positivo? Para que se produzca un pico de gonadotrofinas. Este pico de gonadotrofinas me va a producir el pico de FSH, la gran maduración final del folículo para que llegue a ser folículo de De Graaf y este ovule, y el pico de LH es el encargado de producir la ovulación, ¿sí? Si yo no tengo un pico de LH, no tengo ovulación, por eso es tan importante. Todo esto se produce aproximadamente en el día 14 del ciclo, considerando que el ciclo tiene 28 días, ¿sí? Es aproximado. Y ya en la recta final, como pueden ver, las gonadotrofinas vuelven a su estado basal, el estrógeno baja un poco su nivel, pero sigue con una concentración levemente alta, y la progesterona aumenta en gran cantidad su concentración, superando la de estrógeno en la segunda fase del ciclo. ¿Por qué? Porque como les dije recién, la progesterona es producida principalmente en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, como ya les había dicho, vive la segunda fase del ciclo, o sea, del día 14 al día 28, que se le llama la fase luteínica en el ovario en este momento. Este cuerpo lúteo va a ser encargado de producir gran cantidad de progesterona y va a mantener este tono alto también de estrógeno. A nivel del endometrio, se encuentra en su fase secretora. El endometrio se encuentra en un momento en el que está más grueso que nunca y se encuentra secretando gran cantidad de sustancias y está muy bien vascularizado, por ende, como podemos deducir, está completamente preparado para recibir al embrión. ¿Ven? Que es como un colchón, está ahí esperando que el embrión llegue para poder recibirlo. No podría recibirlo en este momento, ¿sí? Acá se encuentra como con todos los nutrientes para poder recibir ese embrión que se fecundó. Estos niveles que comienzan a bajar de estrógeno y de progesterona me van a mantener los niveles de gonadotrofina en un estado basal nuevamente por feedback negativo, ¿sí? Luego de que no se produjo la fecundación, este endometrio se cae acá nuevamente en una fase menstrual, ¿sí? Como los niveles de hormonas caen, el feedback negativo hace que las gonadotrofinas comiencen a aumentar un poquitito nuevamente y luego de la menstruación, de la caída del endometrio, el ciclo vuelva a comenzar. Y así cada 28 días, ¿sí? Ahora veámoslos en este esquemita para que seamos un poquito más esquemáticos y entiendan cuáles son sus días fértiles. Entonces, si el ciclo de esta mujer tiene 28 días, del día 0 al día 5 aproximadamente se produce el desprendimiento del endometrio, lo que todos conocemos como menstruación. Los niveles hormonales son bajos,
un ovocito y su folículo van a comenzar a madurar nuevamente, ¿sí? Un folículo primario comienza su ciclo madurativo a partir de ahora. Estos días, desde el día 6 hasta el día 10 más o menos, son días infértiles, ¿sí? Donde el endometrio está en su fase proliferativa, los niveles de gonadotrofinas y de hormonas comienzan a aumentar paulatinamente, ¿sí? Pero el ovocito todavía se encuentra inmaduro, no es capaz de ser fecundado. Alrededor del día 11 y del día 16, con una media del día 14, se produce la ovulación, ¿sí? En esta media se produce el aumento rápido de estrógenos que gracias al feedback positivo me produce el pico de LH, cuyo pico me produce la ovulación en el día 14 aproximadamente. Como ese ovocito es capaz de vivir de 24 a 48 horas, si yo considero que la ovulación es el día 14, hasta el día 16 esa mujer sigue siendo fértil, ese ovocito es capaz de ser fecundado. Pasado ese tiempo, si ese ovocito no se fecundó, se muere, ¿sí? Y vuelve a entrar en días infértiles. Si es que no hubo fecundación. Si hubiese fecundación, a partir de aquí en adelante se empieza a desarrollar un embarazo y este ciclo se interrumpe durante 9 meses, ¿sí? Luego del parto, el ciclo se reanuda. Tiempo después del parto, no es continuo. ¿Sí? Entonces lo importante de esto es más o menos conocer cuáles son los días infértiles de las mujeres, que son todos estos. ¿Sí? Esto de todos modos no justifica la anticoncepción porque este ciclo puede ser muy irregular por distintos factores externos. La mujer puede ovular o puede no ovular, como por ejemplo el estrés, ¿sí? O la alimentación, la mala alimentación o ciertas actividades físicas de alto rendimiento hacen que la mujer varíe su ciclo, ¿sí? Entonces no es algo seguro, es algo estimativo. Una mujer no puede decir, estoy en el día 25, estoy en mi día infértil, no me cuido con anticoncepción, creyendo que no puede quedar embarazada, porque en cualquier fase del ciclo la mujer sí puede quedar embarazada, porque esto no es tan estricto, ¿sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta y que es muy importante recomendarles a sus pacientes al momento de elegir la anticoncepción. No es muy seguro, ¿sí? Bien, y por último, estos son los caracteres sexuales secundarios que aparecen en la mujer al momento de la pubertad, ¿sí? Como en el hombre aparece el acné facial y también el crecimiento del vello, en las axilas y el vello pubiano. A diferencia del hombre, la mujer no tiene tanto vello corporal como el hombre, ¿sí? El vello de la mujer es mucho más fino, es más claro, es menos grueso, ¿sí? Y aparece no aparece en zonas donde sí aparece en el hombre. Además de eso, la mujer tiene dos cosas muy importantes que el hombre no tiene, que es la telarca y la menarca. La telarca es el inicio del desarrollo del crecimiento mamario, que cuenta con distintos estadios, y la menarca es la primer menstruación. La mayoría de las mujeres, esa menarca, o sea, esa primera menstruación, marca el inicio de la pubertad y se produce aproximadamente a los 12 años. Puede ser más o puede ser menos, ¿sí? Ustedes podrán preguntarse entre ustedes cuándo tuvieron su primera menstruación y bueno, alguna la habrán tenido a los 10, otra a los 11, otra a los 12 y otras a los 15 tal vez. Eso es algo también inespecífico, no todas las mujeres responden de la misma manera, ¿sí? Además, estos caracteres se acompañan por el crecimiento de las caderas también que preparan a la mujer para el embarazo. Bueno, y nos vemos en la última clase para hablar sobre desarrollo embrionario si es que se produjo fecundación.